Hola, ¿qué tal? Dice 2 Tesalonicenses capítulo 3 que la palabra de Dios corra y que sea glorificada. Que la palabra de Dios corra. Así que te comparto la segunda parte del capítulo 2 de Efesios. Hacelo correr, porque la palabra de Dios nos alimenta, nos nutre, nos fortalece, nos da esperanza. Vamos a ver este capítulo 2, la segunda parte de Efesios. Te comparto una explicación de ese pasaje tan medio complicado. Dice Pablo: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Bueno, en definitiva, ¿qué dice este versículo? Las personas no judías eran llamadas despectivamente y despreciativamente incircuncisos. Pero vamos a ver un poquito de contexto. La palabra de Dios empieza con el libro de Génesis, a ver si puedo muy rápido, en el capítulo 1, 2 y 3. Dios crea el universo, crea el mundo, primer hombre y mujer, Adán y Eva, y ellos rechazan a Dios, eligen tomar por su cuenta la decisión de qué es lo bueno y qué es lo malo. Es una muy mala idea, la más mala idea de todas las malas ideas. Eso le produjo dolores de parto a Eva, mucho esfuerzo y sacrificio para trabajar a Adán. Sus hijos tienen problemas, uno mata al otro, Eva sigue sufriendo, hasta que llegamos al capítulo 6, donde Dios destruye toda la humanidad porque era maldad, pecado, depravación, solo salva a 8 personas en un arca. Y a partir de ahí, pocos capítulos después, capítulo 11, de vuelta, la humanidad se deprava con injusticia, con pecado, con maldad, con explotación. Y Dios confunde las lenguas ahí en la Torre de Babel. Y entonces en el capítulo 12 Dios elige a Abraham para formar un pueblo. Le promete que en él van a ser benditas todas las naciones de la tierra y en su simiente, la cual es Cristo. En su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Abraham tiene a Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Terminan 3 millones de descendientes de Jacob, esclavos en Egipto. Dios los liberta y le da su ley. Y esa ley va a ser como un muro para este pueblo. Un muro que los va a separar del resto de las naciones depravadas en pecados. Ellos son llamados a ser un pueblo santo, obediente a Dios, amantes de Dios, amantes de su voluntad, santa y pura. Bueno, sabemos que a partir de ahí pasaron unos 500 años, este pueblo de Israel llegó a ser un reino muy potente, pero el pecado estaba en ellos también, y fueron también en un declive, entrando en la pecaminosidad, en la depravación, en la desobediencia, en la injusticia, hasta que Dios termina castigando a este pueblo y prácticamente destruyéndolo. 700 años antes de Cristo, el reino del norte se va cautivo, 500 años antes de Cristo más o menos, el reino del sur, y llega un tiempo de 400 años de silencio hasta que viene el año 0 de nuestra era, donde ese Mesías prometido a Abraham llega. Y a partir de ahí se produce un punto de inflexión en la historia. Pablo le llama un misterio. Porque aquí, en la segunda parte del capítulo 2 de Efesios, Pablo dice: ustedes que no pertenecían al pueblo de Dios, ustedes que eran llamados y despreciados como incircuncisos, pasa algo ahora. Dios trae un misterio, revela una nueva etapa. Dios revela algo nuevo. Y de esto es lo que trata la segunda parte del capítulo 2 de Efesios. Después de los versículos de la salvación por gracia, por medio de la fe, después que somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios preparó de antemano, viene esta parte. Un pasaje complicado, pero es en este contexto. Porque a partir de la llegada de Cristo y del Mesías y de la buena noticia para todas las naciones, ahora el pueblo de Dios viene a estar conformado por todos, no importa si son judíos o no lo son, por todos los que vienen a la cruz de Cristo. Entonces Pablo le dice: acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, erais llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Miren qué estado feo. Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo se resumen estos 5 puntos? Sin Cristo. Sin Cristo. No tenían a Cristo, no esperaban un Mesías, ¿sí? Alejados de la ciudadanía de Israel, que era el pueblo que esperaba a Cristo, ajenos a los pactos de la promesa. A este pueblo se le había prometido Cristo, sin esperanza, no tenían esperanza de ningún Mesías ni de nada, y sin Dios en el mundo. O sea, estábamos nosotros, los que no somos judíos, los que no somos descendientes étnicos, raciales de Jacob. Estábamos así, totalmente ajenos, no sabíamos nada del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Así que Pablo dice: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La frase la sangre de Cristo representa y se refiere a la muerte en la cruz de la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, llevando en esa cruz el castigo, la condena, el pecado de toda la humanidad. Así que ustedes que estaban lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
Porque Él es nuestra paz. Y fíjense lo que dice acá, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo un solo y nuevo hombre haciendo la paz. A ver, recapitulemos un poco. ¿Por qué? Por la obra de Cristo, ahora los que no son judíos podemos venir a formar parte del pueblo y de la familia de Dios. Porque esa muralla que era la ley, esa muralla de separación, que está bien, Dios puso la muralla, pero después en el pueblo judío vino un espíritu de etnocentrismo, como diciendo nosotros somos una etnia muy especial y superior a los demás, y por eso trataban despectivamente a los que no eran judíos. Pero la idea de la muralla era separarse en el sentido de santidad, de separarse del pecado, no de tratar a los demás como perros, como los trataban, ¿sí? Entonces Pablo dice, bueno, ahora, por la sangre de Cristo, Dios de los dos pueblos hace uno. Todos los que en el pueblo judío vienen y abrazan a Cristo y su salvación, vienen a formar parte del pueblo de Dios, y todos los que no somos judíos, y todos los que no fueron judíos, pero vinieron a Cristo, de los dos Dios hizo un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y ahora, en el nuevo pueblo y definitivo pueblo de Dios, que se fusiona en esta familia de Dios, en este pueblo verdadero, donde están los verdaderos hijos de Dios, que creen y ponen su confianza en Cristo, como la puso Abraham, puso toda su confianza en Cristo. Y por eso dice Pablo, su fe le fue contada por justicia. Dios lo justificó, lo declaró justo porque él confió en Dios. Y ahora, de judíos o de no judíos que venimos y confiamos en Cristo y en su obra redentora, Dios conforma y constituye su nuevo pueblo. Su nuevo pueblo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermoso pasaje, así termina el capítulo 2, hermoso pasaje. Mi amigo, mi hermano, seguidor de Cristo como yo, no teníamos nada que ver con los descendientes de Jacob, nada que ver, criollos, latinos, de acá, de América, pero la parte étnica no cuenta para Dios, la parte racial no cuenta. Los verdaderos descendientes de Abraham, dice Pablo en Romanos, son los que tienen fe y confianza en Cristo, en Dios, como la tuvo Abraham. Y ahora todos los que confiamos en Cristo formamos el pueblo de Dios. Somos un pueblo, el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, como cantamos. Y entonces ese es tu estatus, seguidor de Cristo. Esa es tu posición. Sos de la familia de Dios. Sos hijo del Rey. Perteneces y pertenezco a la familia de Dios. Todo es por su gracia. Todo es por su bondad. Como decía antes, al principio del capítulo 2, no por obras para que nadie se gloríe. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que acordate de este hermoso pasaje. Por tanto, acordaos, ahora vamos a decirlo con este contexto que ya dijimos. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, despectivamente, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la clave. La muerte de Cristo en la cruz. Porque ahora, los gentiles, que no teníamos ni ley, ni monte Sinaí, ni pactos, ni nada, hemos venido al nuevo pacto en la sangre de Cristo, y en esa cruz somos santificados, somos limpios. Dios quita para siempre jamás el pecado de nosotros. Y esa es la condición sine qua non para estar en la familia de Dios. Separados del pecado, separados del mundo de maldad depravado. Esos somos los hijos de Dios. Tanto que sean judíos étnicos, raciales, o que no lo seamos. Lo importante es que hemos sido circuncidados sacando de nosotros el cuerpo de pecado, sacando el pecado. ¿Y eso por qué se logró? Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades. Así que te dejo esta explicación, ¿sí?, de la segunda parte del capítulo 2 de Efesios, para que te alegres, para que te edifiques, para que el Espíritu Santo lo aplique a tu vida y para que sepas que hay un nuevo periodo de tiempo hasta que Cristo vuelva. Sí, en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos, como dice el capítulo 1, Dios reunió todas las cosas en Cristo. En Cristo, judíos, no judíos, de cualquier lengua, raza y nación, que venimos a Él,
y lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Gloria sea a Él. Que Dios te bendiga y que tengas una semana de victoria. Y gracias por escuchar.